Rafik. La fama de tus hechos se ha extendido, Altair. Veo que tu corazón es sincero en su deseo de redimirse. Hago lo que puedo. Y a veces lo haces bien. Supongo que es tu trabajo lo que te trae a mí, ¿no? Sí. Mi objetivo es Guillermo de Montferrat. ¿Qué puedes contarme de ese hombre? Guillermo ejerce como regente mientras el rey hace la guerra. A la gente le extraña por los problemas que hay entre Ricardo y el hijo de Guillermo, Conrado. Pero yo creo que Ricardo ha sido astuto. ¿En qué sentido? Ricardo y Conrado discrepan en casi todos los asuntos. Aunque en público son muy corteses, se rumorea que el uno anda tramando planes contra el otro. Y además, está ese asunto de los sarracenos capturados de Acre. Conrado ha regresado a Tiro y Ricardo ha obligado a Guillermo a quedarse aquí como huésped suyo. Querrás decir como Ren. Lo llames como lo llames, su presencia debería disuadir a Conrado de actuar. No entiendo mucho de política. Aún así, comprenderás que tus actos van a determinar el futuro de esta tierra. Tú también eres un político, a tu manera. Como quieras. Ahora, ¿dónde puedo empezar mi búsqueda? En la ciudadela de Ricardo, al suroeste. O más bien, en el mercado de enfrente. La Catedral de la Santa Cruz también está en esa dirección. Es un lugar frecuentado donde encontrarás gente locuaz. Por último, prueba en el límite oeste que separa los barrios de la Cadena y el de los Hospitalarios. Creo que será suficiente para empezar. Muy bien. No te molestaré más. Tú nunca molestas. ¡Oh, no! ¡No me mates! Ah, eres tú, Altair. Me habías asustado. Los hombres de Ricardo van detrás de mí, 2 de ellos. Intentaba pactar con ellos, pero vi que iban a traicionarme, así que he tenido que huir. Tú serás mi ángel de la muerte y cortarás su cabeza antes de que corten la mía. Cuando acabes, te contaré cuál era el trato. Mi familia está enferma y se muere. ¿Os sobra alguna moneda? Es un alivio saber que estoy a salvo. Gracias, maestro. Intentaba hacer un trato con los guardias de la ciudadela para que dejaran las puertas abiertas aunque hubiera una alerta. Te he fallado. Ahora solo podrás escapar de la ciudadela de Ricardo trepando por la muralla. Perdóname.
Préstame atención, Altair. Guillermo de Montferrat ha cambiado a muchos honrados mercaderes del barrio por hombres leales a su causa. Quiere quebrar la fe del pueblo en el rey Ricardo, cobrando a los ciudadanos precios desorbitados. Expulsa a esos mercaderes corruptos. Busca sus puestos y destrúyelos. Acabaré contigo. ¡Ha matado a alguien! ¡Yo le he visto! ¡Guardias! ¡Ese hombre ha matado a alguien! Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Mi familia está enferma y se muere. ¿Os sobra alguna moneda? No, no os marchéis. Solo unas monedas, por favor. No lo entendéis, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. Solo unas pocas monedas. Es todo lo que pido. No, no os marchéis. Solo unas monedas, por favor. Tu vida acaba aquí. Lo que has hecho y no... ¡Ha matado a alguien! Gracias por la ayuda, Altair. Parece una nadería lo que has hecho hoy, pero tiene gran importancia. Este documento te será útil cuando te enfrentes a Guillermo. Venimos en paz a Tierra Santa para predicar el mensaje. La paz sea contigo, hermano, a pesar de que se muestra esquiva conmigo. Aunque supongo que lo merezco. Fui vanidoso y ahora Guillermo ha enviado a sus arqueros contra mí. Me ocuparía de ellos, pero, en verdad, me falta tu maestría. ¿Estás dispuesto a buscarlos y matarlos? Podría darte algo a cambio, si aceptas el encargo, pero ten cuidado y no dejes que te vean. Hemos aplastado a los sarracenos en todos los frentes. Les hemos expulsado de Acre y también... del rey Ricardo. Es solo cuestión de tiempo. Porque así estaba escrito. Estado de Dios. Guerreros infieles a nuestras fuerzas. Pero Dios es misericordioso y sabe perdonar nuestros errores. Unas monedas, por favor. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, os lo ruego. Postraos ante Él y confesad los pecados. Él es clemente y os perdona. Perdón, pues son los limpios de mente.
No lo entendí, señor. Soy pobre. Necesito dinero. Se va a hacer daño. No lo entendí. Gracias, Altair. Ahora puedo moverme libre por la ciudad. Como agradecimiento te ofrezco este mapa. Muestra dónde ha situado Guillermo a sus otros arqueros. Será una gran ayuda dentro de su fortaleza. Del Señor. Pero ellos lo rechazaron. Se negaron a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Ya has vuelto, Altair? Siempre viene bien que alguien te ayude con el trabajo sucio. Ahora el Mualim no ha ordenado nada, pero quiero que hagas algo para mí. Encontrar estandartes de Masyaf que están escondidos en el barrio de Ricardo. Ya que soy un asesino de palabra, no como otros, a cambio te diré lo que dice la gente de Acre. Es información importante, pero esta vez regresa más rápido que la última vez. Os lo suplico. Monedas, por favor. Me has hecho cambiar de opinión sobre ti. Te diré lo que sé de Guillermo de Montferrat. Él y Ricardo discutieron antes de que el rey partiera para Jaffa. Luego Guillermo permaneció en su ciudadela, rodeado por su ejército. ¿Serás capaz de atacarle atrincherado en su propio territorio? Ya veremos. Aún tengo mis dudas. Guillermo ha tenido una visión. Él remediará nuestras penas. Debemos seguirle. Él nos llevará a la victoria. Somos muy blandos con el enemigo. Una mano les golpea, pero la otra intenta abrazarlos. El problema es que nuestro propio rey es incapaz de decidir lo que quiere. Guillermo sí lo sabe, si le escuchaseis. ¡Levantaos, amigos! No permitáis que los caprichos y antojos de un rey indeciso os envíen al sacrificio. Debemos confiar en hombres de convicciones más firmes, como Guillermo de Montferrat. Sin nuestra ayuda, Ricardo y sus hombres no podrán liberar Tierra Santa. Debemos hacer todo lo posible por colaborar con su justa causa. Cultivad vuestras tierras, ayudad a los heridos, rezad por quienes se sacrifican al servicio de un grave error. Todos debemos hacer. ¡Basta! ¡Detente! ¡Para! ¿Qué es lo que quieres? ¿Oro? Llevo unas monedas encima. Tómalas. Tómalas y vete. No es oro lo que busco, sino información. Yo no sé nada. ¿Conoces a Guillermo? Dime cómo llegar a él. Es imposible. Está con el rey. ¿Y cuándo se marchará el rey? Hoy.
Pero no te servirá. Discutirán y luego Guillermo se retirará para sermonear a sus soldados, como siempre. Ricardo abronca a Guillermo y este a sus hombres. No querrá verte. Como ya he dicho, quiero ver a Guillermo. No he dicho que él quiera verme a mí. Entonces hemos terminado. Me temo que aún no. Necesito una última cosa de ti. ¿Cuál? Tu vida. Ciudadanos, permaneced en vuestra fe, aunque el sendero es largo. ¡Pagano! ¿Te dejan entrar y salir a tu antojo? Creí que la fortaleza estaba cerrada a todos. Sí, pero Guillermo quiere tener las reparaciones terminadas cuanto antes, lo cual nos viene muy bien. Estupenda tapadera. Muy astuto. Bien, he terminado el informe. Debo entregarlo. Por una vez las cosas van saliendo bien. Y no por accidente. Bueno, la Biblia dice, Dios ayuda a quienes se ayudan. Nah, no lo dice. Eso es de una fábula de Esopo. De hecho, la Biblia dice justo lo contrario. En muchos pasajes nos recomienda tener fe y esperar con paciencia a que el Señor decida si quiere ayudarnos. Pues yo diría que ya hemos esperado bastante. Eso no te lo voy a discutir. Muy bien, me marcho. Altair, ¿qué te trae de vuelta tan pronto? He hecho lo que dijiste, armarme de información. Habla y juzgaré. Las huestes de Guillermo son muy numerosas, pero también tiene enemigos.
Además, Guillermo y el rey Ricardo se llevan mal. Cierto, nunca han sido amigos. Eso juega a mi favor. La visita de Ricardo le ha alterado. Cuando el rey se vaya, Guillermo se retirará a su fortaleza a rumiar su plan. Estará distraído. Entonces actuaré. ¿Estás seguro de eso? Completamente seguro. Si la situación cambia, me adaptaré. Entonces tienes mi permiso. Acaba con la vida de Montferrat para que esta ciudad sea libre. Volveré cuando haya cumplido mi misión. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡3.000 vidas, Guillermo! Se me dijo que los harían prisioneros para poder canjearlos por nuestros hombres. Los sarracenos no habrían respetado su parte del trato. Sabéis que es verdad. Os he hecho un favor. Oh, claro. Un enorme favor, de hecho. Ahora las convicciones de nuestro enemigo serán más firmes y luchará con más denuedo. Conozco a nuestro enemigo. Esto no infundirá valor, sino miedo en su corazón. Decidme, ¿cómo es que conocéis tan bien sus intenciones? Vos, que abandonáis el campo de batalla para jugar a la política. He actuado bien. He hecho justicia. Jurasteis hacer respetar la obra de Dios, Guillermo. Pero eso no es lo que veo aquí. No. Veo a un hombre que la pisotea. Me duelen vuestras palabras, mi señor. Creía que ya me habría ganado vuestra confianza. Sois el regente de Acre, Guillermo, y gobernáis en mi ausencia. ¿Qué más muestra de confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis, y nunca lo habéis hecho. Aunque me encantaría perder el tiempo charlando con vos, tengo una guerra que ganar. Proseguiremos en otra ocasión. Pues no retengo más, Majestad. En nuestro nuevo mundo no habrá sitio para hombres como él. Comunica que quiero hablar a las tropas. Debemos cerciorarnos de que todos cumplen su parte. Cualquier negligencia será castigada con severidad. No estoy de humor para aguantar necedades hoy. Sí, mi señor. Los demás, seguidme. ¿Qué? Ist ein toter Mann, wenn sich erneut hier zeigt.
Conquistamos Acre con pericia y dedicación. Necesitamos esas virtudes para conservarla. Os he consentido mucho, sí, pero se acabó. Vais a entrenar más duro y más a menudo. Si hay que perder sueño o saltarse comidas, que así sea. Como falléis en vuestras tareas, os enseñaré lo que es la verdadera disciplina. Esos hombres. Si he de escarmentar a algunos para que los demás obedezcáis, lo haré. Se os acusa de emborracharos y acostaros con rameras de servicio. ¿Qué tenéis que alegar? Por favor, no pretendíamos hacer nada malo. Fue un descuido. No volverá. La negligencia en el deber es contagiosa. Hay que erradicarla y destruirla. Solo así evitaremos que se propague. ¿He hablado claro? Sí, mi señor. Muy claro. A vuestras órdenes. Bien, bien. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Si tenéis fuerza y determinación, triunfaremos. Pero si falláis, estos dos hombres, dadlo por cierto. ¡Podáis iros! ¡Muere, pagano! Relajaos. Vuestros planes se acabaron. ¿Qué sabes de mis planes? Sé que pensabais matar a Ricardo y reclamar Acre para vuestro hijo, Conrado. ¿Para Conrado? Mi hijo es un asno, incapaz de dirigir a sus huestes, no digamos un reino. ¿Y Ricardo? Don sí, no, es aún peor. Solo está cegado por su fe en lo insustancial. Acre no es para ninguno de ellos. ¿Y para quién? Acre pertenece a sus ciudadanos. ¿Cómo os atrevéis a hablar por ellos? Les robáis la comida, les castigáis sin clemencia, les obligáis a servir a vuestras órdenes. Lo he hecho pensando en prepararlos para el nuevo mundo. ¿Robar comida? No. La requiso para que cuando lleguen las vacas flacas pueda ser racionada. Observa, en mi distrito no hay crímenes, salvo por los que cometen los de tu calaña. En cuanto a los reclutas, no se les entrena para combatir, sino para que aprendan el valor del orden y la disciplina. Vamos, eso no puede ser malo. Por muy nobles que sean vuestras intenciones, esos actos son crueles y deben terminar. Ya veremos cuán dulces son los frutos de vuestros desvelos. Vosotros no liberáis las ciudades, más bien las condenáis. Al final, la culpa será solo vuestra. Vosotros, que habláis de buenas intenciones. ¡Cerrad las puertas! Was mit mir, du Narr? Du kannst nicht fliegen. ¡Matadle! ¡Matad al asesino!
¡Asesino! ¡Eres hombre muerto! No deberías estar aquí. Márchate. ¡Detened al asesino! Quedéis atrás. ¿Alguien le ve? ¡Le veo! Il va revenir. Fuera, campesino. Si te entrometes, mueres. Se ha escapado. ¿Hay noticias? Guillermo de Montferrat ha muerto, y con él su intento de traición. Has hecho bien salvando a Acre de sus garras. ¿Pero por qué ahora, cuando los cruzados necesitan más unidad? ¿Por qué no esperó? ¿Esperar a qué? ¿A que Ricardo volviera y descubriera su plan? No. Era el momento perfecto para actuar. Qué extraño. Creí que quería tomar Acre para Conrado, pero él me dijo que no era ese su plan. No confíes en las palabras de una víbora. Incluso en la muerte es venenosa. Me gustaría hablar con Al-Mualim. Sí, amigo mío. Ve a Masyaf. Seguro que espera tus noticias. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Si inicias una pelea con tus puños, los guardias no intervendrán. Pero Ven, Altair. Ya me he enterado de tus éxitos. He cumplido tus órdenes. Bien, bien. Te noto raro, como ausente. ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato me habla con enigmas. Después, cuando vengo a pedirte respuestas, me contestas con misterios y acertijos. Se acabó. ¿Cómo te atreves a decir se acabó? Yo soy el que los mata. Si quieres que siga, tendrás que hablarme claro de una vez. Ten cuidado, muchacho. No me gusta ese tono. Y a mí no me gusta que me engañen. Te he dado la oportunidad de recuperar el honor perdido. Más bien, arrebatado. Por ti. Y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso. Pues tendré que buscar a otro. Qué lástima. Tenías un gran potencial. Si tuvieras otro asesino, ya lo habrías mandado a él. Dijiste que encontrarías la respuesta cuando no necesitara hacer la pregunta. No te pregunto. Exijo saber qué relación hay entre esos hombres. Lo que dices es cierto. Esos hombres están unidos por un juramento de sangre como el nuestro. ¿Qué son? Non nobis, domine non nobis. Templarios. Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable. Todos esos hombres, gobernantes, generales. Todos han jurado servir su causa. Sus actos individuales no tienen sentido. Pero en conjunto, ¿qué es lo que buscan? Conquistar. Quieren la Tierra Santa, pero no en nombre de Dios, sino para ellos mismos. ¿Qué pasa con Ricardo y Saladin? Los templarios destruirán a todo el que se les oponga. Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo. Entonces hay que detenerlos. Esa es nuestra misión, Altair.
Hay que liberar al mundo de esa lacra. ¿Por qué me has ocultado la verdad? Quería que tú mismo la descubrieras. En toda tarea, el conocimiento precede a la acción. La información adquirida es mucho más valiosa que la recibida. Además, tu conducta reciente no me inspiraba mucha confianza. Ya veo. Altair, tu misión no ha cambiado. Solo ha cambiado el contexto en que la percibes. Armado con ese conocimiento, comprenderé mejor a los templarios que quedan. ¿Hay algo más que quieras saber? El tesoro que Malik halló en el templo de Salomón. Roberto estaba ansioso por recuperarlo. A su debido tiempo lo sabrás todo, Altair. Igual que has descubierto por ti solo el papel de los templarios, comprenderás la naturaleza de su tesoro. Por ahora, anímate pensando que no está en su poder, sino en el nuestro. Si ese es tu deseo. Lo es. Se te ha devuelto otro grado y también un arma más. Úsala para honrar a la hermandad. Altair, antes de irte... Sí. ¿Cómo sabías que no iba a matarte? La verdad, maestro, es que no lo sabía. Ha sido un acto de fe.